Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Enero 19. No hay otro nombre. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. Damos gracias al Señor por el privilegio de estar hoy reunidos, porque realmente se está volviendo ya un hábito, un hábito que quizás muchos no tenían, de levantarnos temprano a buscar la presencia del Señor. Quien tenga el devocional a la mano y quiera leerle, bien pueda. Dice, no hay otro nombre. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. Cerca del campus de la Universidad del Noreste, en los suburbios de Chicago, hay un enorme templo edificado por la fe Bahá'í. Es una estructura magnífica con 9 pórticos, uno para cada religión mundial principal, que conducen hacia un auditorio central. La arquitectura tiene como objetivo ejemplificar los muchos caminos a la verdad que los bahá'ís creen no puede ser hallado en un solo dogma personal ni entidad. Esta perspectiva no es muy diferente del ambiente cultural en el que vivía el apóstol Pablo. El Imperio Romano era muy abierto, estaba dispuesto a pensar con una perspectiva amplia y estaba preparado para absorber a todo tipo de religiones. De hecho, Roma era sede de una inmensa colección de ídolos y dioses en su panteón, lo que reflejaba sus creencias en múltiples caminos para llegar a la verdad. Por tanto, ¿cómo pudo esta cultura pluralista, abierta y politeísta echar a los cristianos a los leones en el Coliseo? ¿Por qué el emperador Nerón convirtió a los cristianos en su blanco y hasta llegó a utilizar sus cuerpos como antorchas humanas para alumbrar sus banquetes? La respuesta está en una simple verdad. La cultura romana no podía tolerar al cristianismo ni lo haría porque los cristianos no estaban preparados para simplemente añadir a Cristo al panteón imaginario. En cambio, ellos se aferraban a la verdad de que, tal como Pedro y Juan lo anunciaron con valentía a la misma corte judía que había sentenciado al Señor Jesús a muerte, solo en el nombre de Jesús hay salvación. En la cultura romana del primer siglo, tan pronto como alguien profetaba esta creencia, era menospreciado, ridiculizado y a veces hasta sentenciado a muerte. El pluralismo no puede soportar y de hecho a veces es muy intolerante con quienes rechazan la perspectiva de todos los caminos son igual, de que todos los caminos son igualmente válidos. Unos 2000 años después debemos reconocer que estamos viviendo en un ambiente similar al del Imperio Romano, aunque es menos brutal en sus persecuciones. El cristianismo bíblico que predica a un Cristo que regresa de nuevo en gloria, una Biblia inerrante y un Dios trino es una ofensa para un mundo pluralista. Sin embargo, a pesar de que la creencia del mundo a nuestro alrededor, Jesús no cabe en un pedestal junto a otros dioses falsos o figuras religiosas. Él es mucho más que simplemente otro pórtico que nos conduce a la verdad. Tal como el dios filisteo Dagón cayó y fue despedazado delante del arca del Señor, 1 Samuel 5, 1 y 4. Así cualquier otro. No, Carlos, quedó en silencio. Este mensaje no es popular, pero sigue siendo cierto. Y es hermoso porque si no hubiera un Salvador crucificado, no habría camino alguno a la vida eterna, porque todos los demás conducen solo a la muerte. Un día, Buda, Mahoma y todos los demás falsos profetas se inclinarán a los pies de Jesús y
y declararán que Él es el Señor para gloria de Dios Padre. Hasta que llegue ese día, aférrate a la verdad y busca apuntar a otros hacia aquel que es el camino, la verdad y la vida que todos necesitamos. Juan 14:6. Fueron los cristianos que siguieron el ejemplo de Juan y de Pedro y se negaron a darse por vencidos o a callarse, los que transformaron el imperio romano. Por la gracia de Dios, también nosotros podemos transformar nuestro mundo si seguimos en sus pisadas. Amén. Hechos 4, del 1 al 22. Bueno, amados y amadas, el devocional de hoy está mucha tela para cortar, demasiada tela para cortar. Vamos a tratar de desarrollar el tema en el tiempo que nos corresponde. Realmente vivimos en un tiempo, yo pienso que es el tiempo más difícil para el cristianismo, muy similar al tiempo que vivió la iglesia primitiva. Aunque vemos que hay noticias que no salen, yo les comentaba que hace como un mes 150 creyentes fueron asesinados en África y siguen, y eso continúa. Pero realmente cuando vemos el ataque frontal a la verdad absoluta de Dios por los medios de comunicación, por los mismos sistemas políticos, económicos, me tomé la libertad de buscar en internet, aunque he venido estudiando mucho acerca de la fe Bahá'í, que ha venido creciendo en el mundo, y pude encontrar algo que quiero leerles para que tengan como una idea de lo que es. Dice, en miles de lugares alrededor del mundo, las enseñanzas de la fe Bahá'í iluminan a las personas y comunidades mientras trabajan por mejorar sus propias vidas y contribuir a avance de la civilización. Las creencias Bahá'í abordan temas tan esenciales como la unicidad de Dios y la religión y la unidad de la humanidad y la liberación de los prejuicios, la nobleza inherente del ser humano, la revelación progresiva de la verdad religiosa, el desarrollo de las cualidades espirituales, la integración del culto y el servicio, la igualdad fundamental de los sexos, la armonía entre la religión y la ciencia, la justicia como el centro de todos los esfuerzos humanos, la importancia de la educación y la dinámica de las relaciones que deben unir a las personas y comunidades e instituciones a medida que la humanidad avanza hacia la madurez colectiva. Se escucha tan bonito, ¿no? Se escucha hermoso. De verdad que eso es maravilloso. La pregunta es, ¿realmente es la verdad? Desafortunadamente vemos un mundo donde el relativismo ha venido permeando hace muchísimos años la misma iglesia. Ya la verdad no es absoluta, es relativa. Cada uno tiene su verdad y hay que respetarla. Entonces, estamos siendo amenazados de una manera muy fuerte. Es por eso que las iglesias bíblicas han venido tomando fuerza, no con grandes multitudes, porque la verdad es ofensiva, ¿cierto que sí? La verdad ofende. Jesús ofendió con decir la verdad. Era el propósito de decir la verdad porque era la verdad. Y la verdad es ofensiva. Por eso es que muchas veces la iglesia no es el mejor lugar para la carne, porque nos va a incomodar. Nos va a incomodar porque va a hablar acerca de nuestra realidad, va a lastimar nuestro orgullo. Realmente el Evangelio fue diseñado para humillar al hombre y ponerlo delante de Dios con las manos levantadas y rendirse ante Él. Entonces el apóstol Pedro, que ahorita en este momento ya es un hombre valiente, está con Juanito, que ellos tenían problemas entre hermandad, entre ellos, ahora están unidos en un mismo espíritu. Predica el Evangelio, 5,000 se convierten, usan un milagro. Me impacta mucho cómo inicia ese milagro porque Pedro va entrando al templo y se encuentra un hombre paralítico. Y el hombre le pide, dame algún billetico. Pedro se queda mirando y le dice, de lo que tengo te doy. Levántate y anda. Si hubiera tenido dinero para irse un pastor, hubiera quedado paralítico. Pero él conocía los recursos divinos. Voy a hacer un pequeño paréntesis para aquellos que sirven en la iglesia, para que tengan claro qué es el ministerio. Hay un pastor que ya no está con nosotros, está en la presencia del Señor Bautista, el pastor Warren Wiersbe, definió el ministerio como: el ministerio tiene lugar cuando los recursos divinos satisfacen las necesidades humanas por medio de canales amorosos para la gloria de Dios. Esa es la definición de ministerio. Que tengamos en mente que es el ministerio de Jesús,
Y es el ministerio de la iglesia, conocer los recursos divinos, ser movidos por canales de misericordia y de amor, para bendecir a aquellos que tienen necesidad, específicamente la necesidad espiritual. Entonces, el Señor Jesucristo implanta en los corazones de estos hombres. Juan Pablo levantó la mano. Dime, Juan Pablo. ¿Aló, te escuchan? Sí, te escucho fuerte y claro. Ok, buenos días, pastor y hermanos. Pastor, era para preguntarle si puede repetir la frase, por favor. Claro que sí. Le pertenece al pastor Gracias. Warren Wiersbe. El ministerio tiene lugar cuando los recursos divinos satisfacen las necesidades humanas por medio de canales amorosos para la gloria de Dios. Vale, muchas gracias. Listo, mi hermanito. Entonces, contexto. Llegan, hacen este milagro, hay un alboroto, ellos se paran con valentía a predicar en el nombre de Jesús. Y se paran frente al Sanedrín, quienes fueron los mismos que acusaron a Jesús con testigos falsos para ejecutar a Jesús. Y en los apartes que dice aquí el devocional, dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces ustedes recuerdan que el apóstol Pablo, cuando escribe a Roma, con todo lo que acabamos de leer en el devocional, Pablo hace una frase célebre, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. El evangelio para esa época no era lo mejor que podía existir. Incluso dice, varios arqueólogos han encontrado crucifijos con estatuillas de asnos crucificados. Decían que los cristianos eran ignorantes. Los cristianos no entendían la realidad del mundo. Y bueno, a pasar ahora. Nos tildan de que somos beligerantes, que somos excluyentes, que somos radicales. Pero no, el cristianismo está basado en la verdad, y la verdad es Cristo. Son los absolutos. Y créanme, hermanos, que cada día es más difícil mantenernos firmes en la verdad. La verdad está en ataque, y no desde ahora, desde Génesis. Fue lo primero que hace Satanás, con que Dios os ha dicho. Siempre pone en duda la verdad de Dios. Y tenemos que mantenernos firmes, pues que el apóstol Pablo dice que había peleado la buena batalla, había guardado la fe, lo que él creía en Jesucristo, lo que él sabía de Cristo, lo había mantenido firme y lo había llevado a ser decapitado. Cuando somos el tipo de cristianos radicales, nos vamos a ver enfrentados a ser rechazados, a ser perseguidos, a ser menospreciados. Y eso va a pasar. Créame que un cristiano radical no lo van a felicitar. Incluso hasta entre la misma iglesia te van a decir que eres legalista, porque amas la santidad del Señor, porque el celo por la casa te consume. Pero no un celo legalista, sino un celo que ama al Señor y hay libertad para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces necesitamos entender de que cada día es más difícil ser cristiano. Por eso nuestras creencias tienen que estar firmes en el Evangelio. Dice la Escritura que en los tiempos finales, si le fuera posible al enemigo, engañaría a los escogidos. ¿Cómo va a ser ese ataque tan frontal en contra de la verdad, en contra de Cristo? Entonces, continuemos. Esa es la introducción del devocional. El Sanedrín demandaba ser informado sobre el origen del poder y de la autoridad para ponerlo en acción, aunque ellos sabían lo que había ocurrido y quién había hecho el milagro. Pedro y Juan, en este momento de la historia de la iglesia, están dispuestos a contestar la pregunta de los principales en el Sanedrín, sabiendo de que ese mismo Sanedrín había acusado a Jesús de muerte. Ellos están enfrentando la muerte. Incluso más adelante saben que son encarcelados y les dan madera y les echan les pegan una pela y salieron felices, porque le han pegado por causa del nombre de Jesús. Por causa del nombre de Jesús. ¿Qué hay detrás de ese nombre? Detrás de ese nombre está la persona, su misión. ¿Quién era Jesús? Eso es lo que ofendía al Sanedrín, porque Jesús dijo ser Dios. Era el cumplimiento de la ley y los profetas. A los suyos vino, pero ellos no lo recibieron. ¿Por qué? Porque tenían sus ojos cerrados, velados a una verdad. Y el Señor vino a ellos como el Mesías, el esperado, el ungido, el enviado de Dios. Pero el concepto de ellos era totalmente diferente.
El concepto que tenían ellos del Mesías era totalmente diferente. No sé si ustedes recuerdan a Juan el Bautista, no es que haya tenido una crisis de fe, porque está encarcelado por decirle la verdad a Herodes, y lo meten a la cárcel. Y después de 6 meses le envían los mensajeros a Jesús y le dicen, ¿eres tú el Cristo o tenemos que esperar a otro? Porque él pensaba hasta ese punto de la revelación de que Cristo se iba a sentar en el trono de David y que venía a juzgar al mundo y que todo iba a empezar, el reino milenial y toda la historia que tenían ellos esperando. Incluso los mismos discípulos, antes de Jesús partir, le dice, Señor, establecerás tu reino ese tiempo. Y él dijo, no os toca saber los tiempos y las sazones. Esta es la potestad del Padre. ¿Y cuál fue la misión? Ir por el mundo, la gran comisión. Establezcan el reino de los cielos en el corazón de los hombres, por medio de la gracia. Era un reino espiritual en ese momento, pero vendrá un reino físico. Ese reino vendrá, que es la segunda venida del Señor Jesucristo, el reino consumado. Entonces, detrás de ese nombre, habían grandes cosas. Entonces, les voy a leer desde Hechos 4, 9 al 12, para darnos el contexto. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Detrás del nombre del Señor está lo que Él es y todo lo que Él venía a hacer. ¿Dónde encontramos todo ese cúmulo de lo que era Jesucristo y lo que es Jesucristo? Jesucristo es Dios, pero Él tiene una misión específica como Dios Hijo. Acompáñenme a Isaías 9, 6 al 7. Isaías 9, 6 al 7. Y quien lo tenga a mano lo puede leer. Isaías 9, 6 al 7. Dale, Carlos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Relatado de su imperio y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David será su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Mira tan impactante esto. Los judíos de esa época leían Isaías. Y detrás del nombre de Jesús, de Yeshua, Salvador, oh Dios es mi salvación, allí estaba todo esto. Príncipe de paz, admirable, consejero, Dios fuerte. Qué hermosos nombres, ¿no? Qué hermosas bondades de Dios para con nosotros. Él es el que está de parte de nosotros. Él es príncipe de paz. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Primera paz, los pecados han sido perdonados. La otra paz, la paz con Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, saber de que Él está en control. Pero Él vino a proclamar esa verdad, y esa verdad ofendía a los religiosos. Ofendía a los hombres que creían que eran salvos por obra, por cumplir la ley. Pero no éramos salvos de esa manera. La ley me llevaba a Cristo. La ley me llevó a entender lo pecador y lo necesitado que estaba de ser salvo por gracia. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. En ese caminar de Jesús, hizo una de las más grandes declaraciones. Esa declaración, ¿cuál? Que Él era la verdad. Y esa verdad ofendía, porque ellos creían tener la verdad. Ellos creían tener la verdad absoluta, y no era así. El pueblo de Israel había rechazado y asesinado el Señor, el autor de la vida, a pesar de que lo estaban esperando. Y cuando vino, no lo recibieron. Aquí nos encontramos con unas declaraciones más ofensivas para los judíos y romanos de la época, pero también lo sigue siendo hoy con más fuerza, pero también una declaración
la más gloriosa de parte de Dios para todos sus santos, pues detrás del nombre del Señor está todo lo que es Dios y su plan de salvación desde la eternidad. En Juan 3, 18 al 21 dice la Escritura: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito, Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí llega un punto neurálgico del devocional. Los hombres amaron más las tinieblas. Y eso es lo que pasa en este tiempo. Los hombres aman las tinieblas. Más adelante se van a dar cuenta, a través del devocional, que había una iglesia, de las 7 iglesias, la iglesia de Pérgamo, había negociado la verdad por el amor, la verdad por la tolerancia. Habían permitido, tolerado dentro de la iglesia, diferentes doctrinas, pero no hacían nada para que la gente se mantuviera feliz en la iglesia y no fueran perseguidos. Yo les explicaba, creo que en el devocional antepasado, de que las 2 únicas iglesias que se mantuvieron firmes fueron las 2 iglesias perseguidas. Iglesias que tenían poca fuerza, como la iglesia de Filadelfia, la iglesia del amor fraterno, pero mantenían firme el testimonio de la verdad y han guardado el nombre de Dios, el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, detrás del nombre siempre está quién es la persona, su identidad. Ese nombre nos da la identidad. Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo. Pero el pueblo no lo quiso recibir, no lo reconocieron. Por eso dice la Escritura: a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero todo aquel o todos aquellos que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Está en Juan capítulo 1. Entonces, mis amados y amadas hermanas, tenemos que entender de que este tiempo, el cual estamos viviendo, está bajo ataque la verdad, está bajo ataque nuestra familia, está bajo ataque los cimientos de la iglesia. El mundo aborrece al Señor por lo que Él es y viene a manifestar cuál es la condición del hombre. Por eso ustedes van a encontrar que de aquí en adelante, y seguro que así va a ser, ya esa doctrina de la prosperidad empezó a quedar en un segundo plano. Perdió fuerza por la situación del COVID, por todas esas profecías locas que dijeron que el año 2020 iba a ser el año de la conquista, el año de la bendición, y realmente vimos que no fue así. Aunque fue una bendición, falleció muchísima gente, pero hubo un despertar en la iglesia. Lo que viene ahora es esa negociar la verdad, negociar la fe. Toda esa mundanalidad que está empezando a entrar a la iglesia, de permitir ordenar pastores homosexuales, de esa tolerancia de cosas en la iglesia, de una malinterpretación de la escritura, de que la iglesia cohabite con el pecado, de que lo acaricie, que lo tolere, que haya pluralidad, que haya hermandad, sin importar en qué cree y por qué cree y cómo vive. Eso está pasando en Estados Unidos y está bajando hacia la Latinoamérica. Les contaba de que ya se ordenó el primer pastor homosexual en la iglesia metodista, una iglesia que fue fundada en principios sólidos de Juan Wesley, pero ya fue ordenado el primer pastor homosexual en Colombia. Y empezarán a atacar las verdades, empezarán a atacar y empezaremos a ser marginados. ¿Estamos preparados para eso? ¿Realmente estamos preparados para enfrentar los embates del enemigo a la verdad de Dios, a esa verdad absoluta que es Cristo? Entonces, en Juan 15, 18 al 24, es lo que dice el Señor Jesucristo. Y eso va a pasar. Juan 15, 18 al 24. Acompáñenme en sus Biblias. Juan 15, 18 al 24. Dice el Señor Jesucristo. Juan 15, 18 al 24. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor,
Y si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiere venido, ni le hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tiene excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Qué tremendo texto, ¿no? Los aborrecerán. Si tú eres amigo del mundo, aquí está hablando del sistema que gobierna el mundo. Si tú eres amigo, si tú permites, si tú toleras, si tú cohabitas. El domingo pasado yo predicaba en Cali, en la iglesia del pastor Javier, y el tema se llamaba ¿Ante quién te arrodillarás? En ese momento, Nabucodonosor levanta la estatua y proclama que todo el mundo tenía que arrodillarse ante él y adorarlo. Sadrach, Mesach y Abednego no se arrodillan, se mantienen firmes. ¿Firmes en qué? En que el único Dios verdadero es el Santo de Israel y que tiene poder para salvarlos. Y si no, tampoco se iban a arrodillar. O sea, su fidelidad no dependía de un milagro, sino dependía del amor que tenían para con Dios. Su fidelidad no dependía de conveniencias. Y estamos viendo un cristianismo de preferencias, no de convicciones. Nadie muere por una preferencia, tú mueres por una convicción. Y el cristianismo es de convicciones, inamovibles, firmes allí. Eso lo hablábamos en la clase pasada que me correspondió el devocional. Pero ¿cuál es el punto aquí? Nabucodonosor no les decía a ellos que dejaran de adorar a Dios, sino que compartieran la adoración. Que compartieran la adoración a Nabucodonosor y a su estatua y al Dios de Israel. Eso es lo que está permeando, pretendiendo el sistema. Que tú adores a Dios, pero que también adores las cosas del mundo. Que ame las cosas del mundo, pero que también ame las cosas de Dios. Y eso pasó en la iglesia perdón. Y hay mucho creyente que está haciendo la iglesia. Yo les decía a la gente en Cali el domingo, cuando tú ves una película en Netflix que blasfema el nombre del Señor, ¿tú te sonrojas o apagas el televisor? Hermano, vemos películas que blasfeman el nombre del Señor y nosotros quedamos como sin nada, hermano. Imágenes que corrompen la mente, que nos llevan a pensar cosas que son el nombre del Señor. ¿Sí me entiendes lo que estoy diciendo? Y no es que sea un legalista, no, es que es radical. O tú amas al Señor o no lo amas. Tú no puedes estar en puntos intermedios, no existen puntos grises en la vida del cristiano. O eres o no eres. Hay dos caminos, el angosto y el estrecho. ¿Por cuál estás caminando? ¿Por cuál estás caminando? ¿No quieres comprometerte con Cristo? Porque vas a perder gente del mundo. O te comprometes con Cristo y te van a despreciar y te van a perseguir. Necesitamos tomar una decisión. Yo les digo hoy, y me digo a mí mismo, como Elías le dijo al pueblo de Israel, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, adórenlo. Y si Baal es tu Dios, pues adórenlo. Pero no somos el tipo de cristianos tibios, hay acomodados a las conveniencias. Necesitamos ser radicales en la vida. O soy o no soy. Pero eso es lo que demanda el Señor a través de esta devocional que estamos estudiando hoy. No podemos negociar la fe. No podemos amar al mundo y amar a Cristo. Tú tienes que amar el mundo, a las personas para predicar el evangelio y tener dolor y compasión por aquellos que se pierden, pero no participar de las obras de las tinieblas, no participar de las cosas que ellos hacen y cómo viven, y felicitarlos y reírnos de lo que ellos hacen, porque todo eso deshonra el nombre del Señor. Lo que tú estás viendo, Cristo lo vería. Lo que tú escuchas, Cristo lo escucharía. Las amistades que tú tienes y en la manera que compartes con ellos, ¿lo haría Cristo? Cristo es amigo de pecadores, pero se sentó a hablar de Dios, a hablar del evangelio, a testificar de Cristo. Y es una realidad. Dime, Juan Pablo. Ahorita que su merced estaba diciendo eso de compartir la adoración, me acordé de un versículo que realmente yo no soy muy juicioso para aprender versículos, pero Dios como que me los repite tanto que ya se me graban. Y uno que me repitió mucho es Josué 24:15 y creo que viene mucho al tema, que ya es como antes de la muerte de Josué y el pueblo les
en pero yo y mi casa serviremos al Señor. Así es, Carlos, así es. Entonces, el hombre está muerto en delitos y pecados, ajeno a la vida de Dios, como dice la Escritura. No tiene otra esperanza en el mundo, sino es Cristo y su salvación. Por eso Pablo decía que no se avergonzaba del Evangelio porque era poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Una de las cosas que tenemos nosotros como iglesias bíblicas reformadas es las cinco solas. Y entre ellas está solo Cristo. Solo Cristo. El católico dice solo Cristo más las obras, solo Cristo más la tradición, solo Cristo más los sacramentos. No, es solo Cristo. Es solo Cristo. Somos salvos por fe, por gracia, y eso me lleva a Cristo. Eso me lleva a darle gloria a Dios. Pero es solo Cristo. ¿Y cómo conozco yo a Cristo? Pues obviamente a través de la predicación del Evangelio, pero un Evangelio puro. Un Evangelio que realmente dice lo que Dios dice, que es la predicación expositiva. Nosotros como pastores muchas veces estamos expuestos a que nos den piedra, pero benditas sean esas pedradas por causa del Señor. Benditas sean las pedradas porque uno está hablando lo que dice el Señor. Por eso es usted que las iglesias bíblicas son pequeñas. No son iglesias numerosas. Y Dios permite que las iglesias sean numerosas. Bendito sea el Señor que así sea. Pero la verdad te va a ofender. La verdad te va a decir lo que estás viviendo incorrectamente y lo que tienes que hacer. Y lo que tienes que hacer. Entonces no hay sino un solo nombre que es Cristo. Solo Cristo es el principio por el cual somos salvos. Solo por el sacrificio de Cristo en la cruz somos salvos, solo por Jesucristo. No por obras, ni que nadie se gloríe en lo que está haciendo. En Gálatas 3:10 al 13 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Voy a hacer un pequeño énfasis allí. Todos aquellos que vienen de iglesias carismáticas o pentecostales, que tienen una doctrina que dice las maldiciones generacionales. Este texto nos ayuda a entender de que toda maldición del pecado que estaba sobre nosotros fue clavada en la cruz. Todo ha sido terminado. Yo no tengo que ir al pasado a averiguar qué pecados cometió mi papá ni mi mamá, ni tengo que hacer una lista de pecados y quemarlas, porque ya Cristo lo hizo todo. Pero para ellos a Cristo le faltó. A Cristo le faltó y tenemos que hacerlo nosotros. No, Cristo, su obra fue perfecta. Satisfizo la justicia de Dios. Tetelestai, ha sido consumado, eso todo ha sido pagado. Bendito sea el Señor por eso, porque Él ya lo hizo todo. Nosotros tenemos que creer que Cristo lo hizo todo y descansar en la obra de Cristo y vivir por fe en la obra de Cristo y permanecer por fe en la obra de Cristo. El enemigo va a tratar de sacarnos, pero no podrá. ¿Por qué? Porque somos amados, escogidos por Dios. Él nos sostiene con la diestra de su justicia. Nada ni nadie os podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Dios nuestro. Ni principado, ni potestad, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. Nada, ni hambre, ni desnudez, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Dios nuestro. Estamos seguros. Nuestra salvación está segura en el Señor. Pero todos aquellos que somos salvos perseveramos en la salvación. Nos ocupamos de ella con temor y con temblor. Defendemos la verdad viviendo la verdad. Pero tú no puedes pretender defender la verdad y no vivir la verdad, que no tiene congruencia. Testificamos del amor de Cristo, pero no vamos al prójimo. Seleccionamos al prójimo que vamos a amar. Hermano, la iglesia no puede tener roscas. Todos estamos en la misma playa. En la playa los redimidos, pecadores redimidos. Ninguno es mejor que el otro. Debemos amarnos los unos a los otros a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras luchas. No podemos ser selectivos en la manera de amar. Tenemos que usar el amor de Cristo. Ese amor que todo lo sacrifica, que todo lo perdona, que no es jactancioso, que no se envanece, que no busca lo suyo, que no contabiliza el mal, que todo lo espera, que todo lo soporta. La iglesia es una comunidad de gracia.
De su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Es lo que dice la Escritura. Son verdades absolutas que están allí, pero nosotros las estamos cambiando. Porque a mí me gusta la iglesia de esta manera. Hermano, la iglesia no es un buffet. La palabra del Señor tampoco es un buffet. Muchos llegan a la iglesia a degustar un sermón y decir, no me gustó. Si es palabra de Dios. Hermanos, como pastores nosotros estamos delante del Señor. Y estamos hablando lo que el Señor dice. Aunque nos den piedra. Aunque muchos se vayan de la iglesia. Y algún día decían la iglesia, y así es. Si se quieren ir, váyanse. Pero no seamos cristianos de pacotilla. No seamos cristianos cobardes. No seamos creyentes que negocian la fe. Si te sientas en la iglesia es porque eres iglesia. Pero muchos se sientan en la iglesia solamente a calentar banca, a criticar a otros que están haciendo. ¿Por qué tú no haces? ¿Por qué no te levantas a predicar el evangelio, a vivir a Cristo? Tiene que ser una dinámica de la iglesia. Debe ser así, amados hermanos. En Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La Biblia enseña que la obra de Cristo en la cruz es la única base para nuestra salvación. Cristo es quien tomó nuestros pecados sobre sí mismo en la cruz. Lo que dice Romanos 5, del 1 al 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La salvación es segura. Eso es una verdad absoluta. Somos salvos por causa de Jesucristo. Y no es una salvación eterna y segura. No hay margen de duda en esa salvación. Esta gloriosa verdad que nos cambia el destino y la eternidad está bajo ataque. Vivimos un tiempo donde los absolutos, como les decía ahora, la verdad de Dios desde el principio ha sido atacada. Lo vimos en Génesis 3 al 1. Yo quiero que me acompañen a un texto que también les va a impactar mucho. Es cuando Jesús estaba delante de Pilato. Juan 18, 37 al 38. Quiero que una dama lo pueda leer. Juan 18, 37 al 38. Dale, Aida. Buenos días para todos. Dice la palabra del Señor, Juan 18, 37. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Tremendo, ¿no? Dice, yo vine al testimonio de la verdad. Yo soy la verdad. Y el que es de la verdad oye mi voz. Es decir, el hombre o la mujer que ha sido escogido por Dios para entender la verdad, seguirá la verdad. Por eso es que muchos de nosotros salimos de iglesias de ese tipo, donde decían tanta mentira, donde tenían un sincretismo, una mezcla de cristianismo con moralismo y humanismo, y nueva era, y una cantidad de locuras. Pero en este momento hay un analfabetismo bíblico en la iglesia grandísimo. Y mira lo que está pasando en iglesias reformadas. Hay mucha gente que tiene mucha teología, pero nada de corazón, nada de gracia, solo conocimiento. Y tratan de ufanarse de ese conocimiento para enseñorearse a su hermano menor. Hermano, y eso es pecado. Y eso es pecado porque estamos haciendo lo que hacía en Ezequiel cuando dice que las ovejas gordas ensuciaban el agua de las ovejas flacas y las empujaban. Entre más yo conozca al Señor, pues más me tengo que parecer a Cristo. Es decir, más humildad, más mansedumbre, más amor por el prójimo. Por eso es que cuando el apóstol Pablo dice que la letra mata, ese tipo de letra mata. Cuando no te lleva a ser más como Cristo. Cuando te ufanas, cuando te envalentonas, cuando te pones orgulloso porque sabes tanto, realmente no sabes nada. Lo que te puedo decir que sabes tanto, que ese tanto saber te va a llevar al infierno. No te va a llevar a Cristo.
Te conviertes en un fariseo, no un publicano. Señor, sé propicio en mí, que soy un pobre pecador. Entre más conoces del Evangelio, más tienes que llevar tu corazón a estar rendido ante la santidad del Señor Jesucristo. Quiero que me acompañen a Apocalipsis 2:12. Apocalipsis 2:12 al 13. Ahora la verdad es relativa. Y lo más triste es que la verdad de Dios está siendo negociada y manipulada por los mismos hombres que dicen hablar en el nombre del Señor. Apocalipsis 2:12 dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Mira lo que dice: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. En esta iglesia en Pérgamo, algunos creyentes habían defendido bien de sus enemigos externos, como el paganismo, hasta el punto de que varios de los miembros de la iglesia fueron sacrificados, manteniendo su fe hasta la muerte. Uno de ellos era Antipas. Pero en esa época no era fácil ser cristiano en Pérgamo. Los creyentes sufrían gran presión por acomodar o abandonar su fe. Antipas así lo vivió, y vivimos como el mismo Señor dio testimonio de quién fue Antipas para el Señor. La iglesia era perseguida sin misericordia. La muerte era un sinónimo de ser cristiano, y quien confesara que el Señor era su Señor tenía ya sentencia de muerte sobre él y sobre su familia. Pero a pesar de esto, la iglesia avanzaba a pasos firmes en medio de cualquier adversidad de oposición. Los creyentes de Pérgamo sí que están en un lugar difícil para vivir la fe. Pero ¿qué sucedió? Todo empezó bien, pero empezaron a entrar doctrinas de demonios y empezaron a permitir, a tolerar. Como los estaban persiguiendo, como no podían trabajar porque les quitaban todo, les quitaban sus hijos, los mismos judíos estaban en contra de ellos, el imperio romano, dijeron entonces: hagámonos pasito, aceptemos cosas, toleremos cosas, para que cohabitemos y estemos todos en armonía entre una sociedad. Esa iglesia se volvió inofensiva en contra de las tinieblas. Fue una iglesia acomodada al mundo. Tenían la bandera de Cristo, pero no tenían a Cristo. Hay una historia que es muy impactante, y la escuché alguna vez en una de las figuras que uno busca para la predicación. Cuenta la historia de un hombre de color en el estado de Luisiana, un estado realmente racista, en la época del racismo de Estados Unidos. Este hombre anhelaba entrar a la iglesia, y la única iglesia que había era una iglesia de blancos. Ellos no podían entrar. Y este hombre, anhelando, y varias veces trató de entrar y lo sacaban a patadas. Un día estaba abierta la puerta y entró corriendo y se sentó y se arrodilló y puso a orar. Y llegó la gente y lo sacó otra vez a patadas y lo tiró afuera a la calle. Este hombre sentado llorando, lloraba desconsolado cuando sintió que una mano lo tocó. Y cuando miró, era Cristo. Le dijo: ¿por qué lloras? Dijo: mi Señor, me han sacado a la iglesia. Y Cristo le dijo: a mí también. Imagínense una iglesia sin Cristo. No es iglesia, hermano. Entonces la pregunta aquí es: ¿estás viviendo en los absolutos de Dios? ¿Estás negociando la fe? ¿Qué estás tolerando? ¿Qué estás permitiendo en tu vida? En tu relación interpersonal con tu prójimo, ¿estás mostrando a Cristo? ¿Realmente llamarse cristiano sí va contigo? Porque te va a costar todo. Seguir a Cristo te va a costar todo. Incluso vas a tener enemigos en tu propia casa, en tu misma iglesia. Eso va a pasar. Vamos a ser perseguidos por causa del nombre de Cristo. Y no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Cristo es nuestro Salvador, pero también es mi Señor, es Rey de reyes y Señor de señores. Y toda boca confesará que Él es el Señor, y vendrá a juzgar a vivos y muertos. Pero tenemos que estar conscientes de esa realidad en nuestra vida como creyentes. Dejemos de ser cristianos de pacotilla. Dejemos de ser cristianos ese acomodado, tipo camaleón, que se acomoda al color de las circunstancias. Estamos cristianos genuinos, cristianos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué es el lleno del Espíritu Santo? No es hablar en lenguas, ni caer como una cucaracha y dar vueltas en el piso. No, lleno del Espíritu Santo significa controlados, dirigidos,
gobernados por el Espíritu de Dios y la bendita palabra del Señor. Y eso da carácter, el carácter de Cristo da madurez espiritual. Y esa madurez espiritual no me lleva a ser mejores que los demás, me lleva a ver a mi hermano en más alta estima, en ponerme en la posición de siervo, ponerme en la posición de ayudar a mi hermano menor. Debo ser cuidador de mi hermano. Debo ser cuidador de mi hermano pequeño que llega a la iglesia. Dice aquel que está luchando con diferentes áreas en su vida. Ayudarle, orar por él, aconsejarlo, guiarlo, amarlo. Amarlo con el amor de Cristo. No con mi amor, porque mi amor va a ser selectivo, ¿cierto que sí? Yo voy a amar a aquel que es más fácil amar. Es lo que Cristo le dice a sus discípulos. ¿Ustedes qué hacen de más? Si aman a los que os aman, si sirven a los que os sirven, ¿no hacen así los publicanos? ¿Ustedes qué hacen de más? ¿Qué estamos haciendo de más en nuestra vida? No se olvide que el cristianismo es una contracultura, hermanos. Es una contracultura totalmente, es como un patinódromo o un velódromo. Vamos en sentido contrario, pues ¿qué pasa? Nos vamos a estrellar, ¿cierto que sí? Nos vamos a estrellar en nuestro caminar. La pregunta es cómo es afrontar esos momentos. Un consejo, afrontarlo de la mano de Cristo y serás más que vencedor, más que vencedor. Somos más que vencedores, amados hermanos, lo somos. Y es una realidad en nuestra vida. Entonces, a pesar de que la iglesia avanzaba con pasos firmes, la iglesia de Pérgamo, en medio de cualquier adversidad y oposición, los creyentes de Pérgamo, sin que estaban en el lugar difícil para creer la fe. ¿Y entonces qué sucedió? Empezaron a negociar. La fidelidad a nuestro Señor será una de las armas para mantenernos firmes frente a la seducción del sistema mundo. ¿Escucharon eso? La fidelidad a nuestro Señor será una de las armas para mantenernos firmes frente a la seducción del sistema mundo. Esta fidelidad debe ser una de las más bellas respuestas al perfecto amor de Dios y al Señor y su obra en la cruz. Hermanos, tenemos que ser fieles al nombre del Señor Jesucristo. Él lo entregó todo por nosotros. Entreguemos todo por el Señor. Es lo que dice el apóstol Pablo. Dice que por las misericordias de Dios, por lo que Cristo ha hecho por nosotros, presentémonos como sacrificios vivos, agradables, conscientes. Y eso es nuestro culto racional, nuestra adoración consciente. Nos preguntamos qué fue lo que pasó en la iglesia de Pérgamo y con aquellos que lideraban, porque sí, como dice el versículo, pero tienes mi nombre y no has negado mi fe. ¿Qué fue lo que sedujo y qué fue lo que motivó a permitir que entraran personas como miembros de la iglesia con doctrinas de demonios? Esta iglesia es quizás en aras de manifestar el amor por los nuevos creyentes que llegaban para que ellos se sintieran cómodos, comprometieron la verdad en un mal concepto del amor. Este mal concepto del amor lo lleva a esta decadencia doctrinal y moral dentro de la congregación, y el amor a Dios se sustenta en el amor a sus mandamientos. El que dice que me ama, ¿qué? Guardará mis mandamientos. Si la gente llega, como hablamos de la fe Bahá'í, amor, tolerancia, respeto, integración de las comunidades, lo que llamamos ahorita cristianismo social, que prima las obras sociales más que el evangelio, que vean que la iglesia está haciendo muchas cosas. Hermanos, si lo que tú estás haciendo no está con prioridad, la predicación del evangelio, no estás haciendo nada. Sí hay que hacer la obra social, por eso les dije acerca del ministerio, la definición del ministerio. Pedro conocía los recursos divinos. Él los conocía todo lo que había recibido de Cristo, y eso fue lo que usó. ¿Y a quién le dio gloria al final? A Dios, ¿cierto que sí? Esos recursos divinos, por canales amorosos, para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Y con estos versículos termino. Nuestro santo Dios nos ha marcado con su gran nombre, sellados con la sangre del Cordero. Es por eso que Dios mismo empezó una buena obra en nosotros. Y no se trata de nosotros, se trata de Dios. Mire, cuando se habla del gran nombre de Dios, el gran nombre de Dios, lo encontramos en un texto muy impactante que se encuentra en Ezequiel. Les voy a leer este texto en Ezequiel, capítulo 36, 20 al 27. Y dice así: y cuando llegaron las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, esto es un pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones donde fueron. Hago una pregunta. ¿Será que esto está pasando ahora?
¿Eres cristiano? Este es pueblo de Dios. Mire cómo viven, mire cómo actúan. Actúan como el mundo, son iguales al mundo. Y lo más triste es que dicen que creen en el nombre de Dios, que creen en el nombre de Jesús. Aquí aquí Dios está hablando de su pueblo Israel y lo que iba a hacer con él, es decir, con nosotros. Mira lo que vamos a encontrar más adelante. Dice, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones donde habéis llegado, y santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones de que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos, y yo os tomaré las naciones, y os recogeré todas las tierras, y os traeré a vuestro país, y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo entre vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré entre vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Eso ha sucedido en tu vida y en la mía. Eso sucedió en nosotros. El que empezó la buena obra en vosotros la perfeccionará y la terminará. Somos el pueblo santo del Señor. Somos el pueblo de Dios. Su gran nombre está en nosotros. Representamos el reino de los cielos. Representamos al Señor de ese reino que es Jesucristo. ¿Qué tienen que ver en la calle cuando me dan a mí? A Cristo. Eso es lo que dice Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo siendo Pablo, lo vivo en la fe del Señor Jesucristo. Nuestra relación con Cristo no es de imitación, sino de encarnación. Podemos imitar la vida de Cristo. Uy, está temblando fuertísimo. Sí, por acá también. Está temblando, pero fuerte, fuerte. Mire eso, a ver. Ay, Dios. Uy, Dios. Mire eso, mire, de verdad está temblando fuerte. Dios tenga misericordia que ya no ha pasado nada raro. Fue bastante fuerte. Bueno, menos mal que nos da susto eso. Hermanos, de verdad que necesitamos ser conscientes de esto. Esto fue con efectos especiales. Señor Dios mío, en casa está temblando, en casa está temblando. Por acá también está temblando Está- en Girardot. Acá en el Hermano, Espinal también. tiembla fuerte en Medellín. Cali también tembla duro y voy por un puente, entonces tiembla más duro. Espinal también está temblando. Aquí en Ricaurte se nos movió la casa. Durísimo, pastor, donde ustedes primero, aquí en Cali fue despuesito. Pero... Durísimo, pastor, durísimo, pastor. Uy, esta casa que es en Eterboa, uy, no. Gracias, Dios, gracias, Señor, gracias, amado Señor. Gracias, cuida a nuestra familia en la fe, Señor, cuídanos, Padre, cuídanos, Señor. Gracias, hermano. Gracias, Señor. Mis hermanos, pues este fue el devocional hoy. Vamos a orar, a darle gracias al Señor por este tiempo que pudimos compartir. A orar por aquellos que de una otra manera fueron afectados por ese temblor que fue tan fuerte, porque realmente fue fuerte, fue muy fuerte. Quiero que oremos. Vamos en nuestro rostro y vamos a orarle gracias al Señor. Padre bueno, en nombre de Jesús quiero darte gracias infinitas por este tiempo que me permites compartir con mis hermanos. Te damos gloria y honra, Altísimo Rey, porque tú eres digno de toda gloria y toda alabanza. Quiero poner en tus manos, Señor, a todas las personas que de una u otra manera fueron afectadas por el temblor tan fuerte que se vivió en estos momentos. Yo oro por ellos, Señor. Oro también por todos aquellos que necesitamos ser estremecidos por la palabra del Señor para dejar de negociar con la fe, para ser cristianos genuinos. Concédenos el don del arrepentimiento, amado Padre, para que podamos ver a cara descubierta la grandeza de tu gran nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre, en el cual hay salvación, hay vida en abundancia.
Oro por las necesidades de mis hermanos aquí presentes, que seas tú bendiciendo sus vidas y que sea el Señor guiando sus pasos. Y ahora en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis amados, Dios me los bendiga y me los guarde. Amén, pastor. Feliz y bendecido día para todos. Amén. Amén. Bendecido día. Feliz día, mis hermanos. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Feliz día. Chao, pastor. Gracias, Dios les bendiga. Gracias, pastor. Dios te bendiga, hermanita. Un abrazo para todos. Hay una película que se llama El que cambia los tiempos, dice el hermano Carlos, la recomendamos, ya me la vi. Buena, muy buena película. ¿Cómo, pastor? ¿Verdad?